¿Los mandamientos no fueron escritos por Dios? Spinoza revela la verdad mosaica. ¿Te imaginas descubrir que todo lo que te enseñaron sobre los 10 mandamientos podría ser una mentira? ¿Qué pasaría si te dijera que tal vez la mano de Dios nunca tocó esas famosas tablas de piedra? Antes de que cierres este video pensando que es una herejía, quédate conmigo, porque vamos a explorar una de las verdades más impactantes de la historia del pensamiento humano. Y si estás viendo esto desde tu celular, por favor, toca el botón de me gusta ahora mismo. Esto ayuda mucho para que este contenido llegue a más personas que necesitan conocer esta realidad. Dime en los comentarios desde qué país me estás viendo y qué hora es ahí donde estás. Me fascina saber que esta información está llegando a diferentes rincones del mundo a distintas horas del día. Y cuando termines de ver este video, compártelo con ese amigo o familiar que siempre está cuestionando las cosas, porque lo que vas a aprender hoy podría cambiar su perspectiva para siempre. Hoy vamos a adentrarnos en la mente de Baruch Spinoza, el filósofo que se atrevió a desafiar siglos de dogma religioso y que nos reveló una verdad tan devastadora que cambió para siempre nuestra comprensión de lo sagrado. Pero antes de hablar de sus ideas revolucionarias, necesitamos entender quién era este hombre extraordinario y por qué sus palabras tenían tanto poder para estremecer los cimientos de la fe tradicional. ¿Sabías que Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, en el seno de una familia judía portuguesa que había huido de la Inquisición española? ¿Te puedes imaginar el trauma generacional que llevaba esta familia? Sus padres habían escapado de una España donde ser judío significaba vivir en constante terror, donde cualquier vecino podía denunciarte ante la Inquisición, donde las hogueras ardían regularmente consumiendo a aquellos que se atrevían a mantener sus creencias ancestrales. La familia Spinoza, porque así se apellidaban originalmente, llegó a los Países Bajos buscando lo que muchos refugiados buscan: la libertad de ser ellos mismos sin temor a la persecución. Los Países Bajos del siglo XVII eran prácticamente el único lugar en Europa donde esto era posible. ¿No te parece irónico que fuera precisamente en este ambiente de tolerancia religiosa donde nacería el hombre que cuestionaría más profundamente la religión tradicional? El pequeño Baruch, que significa bendito en hebreo, creció rodeado de textos sagrados. Imagínate por un momento a este niño de ojos brillantes y mente curiosa, sentado en la sinagoga esnoga de Ámsterdam, esa magnífica construcción que aún existe hoy en día, escuchando las enseñanzas rabínicas sobre la Torá. ¿Qué pasaba por su mente cuando escuchaba que Moisés había recibido directamente de Dios no solo los 10 mandamientos, sino toda la Torá completa en el monte Sinaí? La educación judía de la época era extraordinariamente rigurosa. Los niños aprendían hebreo desde muy pequeños, memorizaban largos pasajes de la Torá, estudiaban el Talmud y se sumergían en siglos de comentarios rabínicos. Spinoza no fue la excepción. De hecho, era considerado uno de los estudiantes más brillantes de su generación. Sus maestros veían en él a un futuro gran rabino, alguien que podría liderar la comunidad judía de Ámsterdam. Pero, ¿qué sucede cuando una mente extraordinariamente aguda se encuentra con contradicciones? ¿Qué pasa cuando alguien con la capacidad intelectual de Spinoza comienza a notar inconsistencias en los textos que se suponía eran perfectos porque provenían directamente de Dios? A medida que Spinoza crecía, su mente inquieta comenzó a hacer preguntas que incomodaban a sus maestros. ¿Por qué existen 2 versiones diferentes de los 10 mandamientos en la Biblia? ¿Por qué en Éxodo 20 y Deuteronomio 5 hay diferencias en el texto si ambos supuestamente provienen de la misma fuente divina? ¿Cómo es posible que Moisés haya escrito sobre su propia muerte en Deuteronomio 34? Estas no eran preguntas caprichosas de un joven rebelde, eran interrogantes legítimos de alguien que había estudiado los textos con una profundidad extraordinaria, y las respuestas que recibía no lo satisfacían. Los rabinos le decían que no cuestionara, que tuviera fe, que algunos misterios estaban más allá del entendimiento humano. Pero,
¿Cómo puedes pedirle a una mente como la de Spinoza que deje de pensar? ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente cuando toda tu comunidad, tu familia, tus amigos te ven como alguien que está perdiendo la fe? Spinoza comenzó a experimentar esto desde muy joven. Sus dudas no eran secretas. Era conocido en la comunidad judía de Ámsterdam como alguien que hacía preguntas peligrosas. Pero el joven Baruch no se limitaba a estudiar textos judíos. Vivía en una época extraordinaria, en pleno siglo XVII, cuando nacía lo que conocemos como la filosofía moderna. René Descartes había revolucionado el pensamiento con su método de la duda sistemática. Thomas Hobbes estaba desarrollando nuevas ideas sobre política y sociedad. La ciencia estaba floreciendo con figuras como Galileo y Newton. ¿No te parece fascinante que Spinoza viviera precisamente en este momento histórico? Si hubiera nacido 100 años antes, probablemente habría sido quemado en la hoguera por sus ideas. Si hubiera nacido 100 años después, tal vez sus pensamientos no habrían sido tan revolucionarios. Pero vivió en el momento exacto, cuando la humanidad estaba lista para cuestionar todo lo que había creído durante milenios. La ruptura final llegó cuando Spinoza tenía apenas 23 años. ¿Puedes imaginar ser expulsado de tu comunidad? Perder a tu familia, a tus amigos, a todo lo que conoces por pensar diferente. El 27 de julio de 1656, la comunidad judía de Ámsterdam pronunció contra él uno de los serenos más severos de la historia. Una excomunión tan radical que prohibía a cualquier judío hablar con él, hacer negocios con él o incluso estar bajo el mismo techo que él. El documento de excomunión es escalofriante. Con el juicio de los ángeles y el veredicto de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante. Maldito cuando entre y maldito cuando salga. ¿Te imaginas el dolor de escuchar estas palabras pronunciadas por la comunidad que te vio crecer? Pero aquí está lo extraordinario. Spinoza no se retractó, no pidió perdón, no prometió cambiar sus ideas para regresar al seno de la comunidad. ¿Por qué? Porque había descubierto algo que consideraba más valioso que la aceptación social, la verdad. Después de su excomunión, Spinoza se cambió el nombre de Baruch por Benedictus, la versión latina que significa lo mismo, bendito. Era su manera de decir que seguía siendo la misma persona, pero ahora libre de las cadenas del dogma religioso. Se mudó a Rijnsburg, un pequeño pueblo cerca de Leiden, donde comenzó a trabajar como pulidor de lentes ópticos. No hay algo poético en el hecho de que Spinoza se ganara la vida puliendo lentes. El hombre que buscaba clarificar la visión de la humanidad sobre Dios y la realidad, literalmente pulía instrumentos que ayudaban a otros a ver con mayor claridad. Sus lentes eran tan perfectas que científicos de toda Europa las buscaban. Pero las verdaderas lentes que Spinoza estaba creando eran conceptuales, herramientas para ver la realidad sin las distorsiones de la superstición y el dogma. Es en esta época de aislamiento y contemplación cuando Spinoza comenzó a desarrollar las ideas que cambiarían para siempre la filosofía occidental. ¿Qué pasa cuando una mente brillante, liberada de las presiones sociales y religiosas, se dedica completamente a buscar la verdad? El resultado fue una serie de obras que sacudieron los cimientos del pensamiento europeo. En 1670, Spinoza publicó anónimamente el Tratado Teológico Político. ¿Por qué anónimamente? Porque sabía que las ideas contenidas en ese libro eran tan explosivas que podrían costarle la vida. Y tenía razón. Cuando se descubrió su autoría, el libro fue prohibido por las autoridades católicas, protestantes y judías. Era la primera vez en la historia que las tres principales ramas del monoteísmo occidental se unían para condenar una obra. ¿Qué contenía este libro que resultaba tan amenazante para todas las religiones establecidas? Spinoza había desarrollado un método revolucionario para interpretar la Biblia. Propuso que los textos sagrados debían leerse como cualquier otro documento histórico.
analizando su contexto, su lenguaje, sus contradicciones, sus anacronismos. Esta idea era absolutamente radical. Durante más de 1000 años, la Biblia había sido interpretada bajo la premisa de que era la palabra literal de Dios, perfecta e infalible. Los teólogos habían desarrollado métodos elaborados para explicar las aparentes contradicciones como misterios divinos o alegorías profundas. Pero Spinoza propuso algo completamente diferente. ¿Y si las contradicciones eran simplemente contradicciones? ¿Y si los errores eran simplemente errores humanos? Para entender la revolución que esto representaba, imagínate por un momento que vivieras en una sociedad donde todo el sistema legal, moral, político y social se basara en un solo libro que se consideraba perfecto e incuestionable. Ahora imagina que alguien viene y te demuestra con argumentos racionales y evidencia textual que ese libro fue escrito por humanos falibles, en diferentes épocas, por diferentes autores, con diferentes agendas políticas y religiosas. No se tambalearía todo tu mundo. Eso es exactamente lo que hizo Spinoza. Pero fue más allá. No solo cuestionó la autoría humana de los textos sagrados, sino que desarrolló una nueva concepción de Dios que era tan radical que hasta los ateos de su época se sentían incómodos con ella. ¿Cuál era esta nueva concepción? Spinoza propuso que Dios y la naturaleza eran la misma cosa. Deus sive natura. Escribió en latín, Dios o la naturaleza. Para él no existía un Dios personal, antropomórfico, que interviniera en los asuntos humanos, que respondiera a oraciones, que castigara o premiara. En su lugar, propuso un Dios que era idéntico a las leyes naturales del universo. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era esto? Spinoza no era ateo en el sentido tradicional porque no negaba la existencia de Dios. Pero su Dios era tan diferente al Dios tradicional que prácticamente equivalía a negarlo. Su Dios no tenía personalidad, no tenía emociones, no tenía planes para la humanidad. Era simplemente la totalidad de la existencia, operando según leyes naturales inmutables. Esta visión tenía implicaciones extraordinarias para entender los 10 mandamientos y toda la ley mosaica. Si Dios era idéntico a la naturaleza, entonces no podía haber intervenido sobrenaturalmente para entregar mandamientos específicos a Moisés en el monte Sinaí. Los mandamientos tenían que tener un origen puramente humano. Pero Spinoza no se conformó con esta conclusión general. Fue más allá y analizó específicamente la cuestión de la autoría mosaica del Pentateuco, utilizando las herramientas de análisis textual que había desarrollado. Demostró que era imposible que Moisés hubiera escrito los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cuáles eran sus argumentos? Primero, el texto habla de Moisés en tercera persona, como si fuera escrito por otra persona. Segundo, describe eventos que ocurrieron después de la muerte de Moisés. Tercero, menciona lugares que no recibieron sus nombres hasta mucho después de la época de Moisés. Cuarto, utiliza palabras y expresiones que no existían en el hebreo de la época de Moisés. ¿No te parecen argumentos convincentes? Pero había más. Spinoza notó que el estilo literario cambiaba drásticamente en diferentes secciones, sugiriendo múltiples autores. Identificó repeticiones y contradicciones que indicaban que diferentes tradiciones orales habían sido compiladas sin una edición cuidadosa. Lo más impactante de todo era su análisis de los propios 10 mandamientos. Spinoza demostró que las 2 versiones bíblicas, Éxodo 20 y Deuteronomio 5, no solo diferían en palabras menores, sino en conceptos fundamentales. ¿Cómo era posible esto si ambas venían directamente de Dios? En Éxodo, el mandamiento sobre el día de descanso se justifica porque Dios descansó después de crear el mundo. En Deuteronomio se justifica como recordatorio de la esclavitud en Egipto. ¿Acaso Dios había cambiado de opinión sobre por qué los humanos debían descansar un día a la semana? Estas diferencias no podían explicarse como errores de transcripción o tradición oral. Eran diferencias conceptuales que reflejaban diferentes contextos históricos, diferentes preocupaciones teológicas,
diferentes comunidades que habían desarrollado estas tradiciones en momentos distintos. Pero ¿qué implicaba todo esto para la moralidad? Si los 10 mandamientos no venían de Dios, ¿significaba eso que no teníamos obligaciones morales? Esta era la pregunta que más angustiaba a los contemporáneos de Spinoza. Si no hay un legislador divino, ¿hay ley moral? La respuesta de Spinoza era simultáneamente radical y tranquilizadora. Radical porque eliminaba la necesidad de autoridad divina para la moralidad. Tranquilizadora porque no eliminaba la moralidad misma. Para Spinoza, los principios éticos básicos emergen de la naturaleza racional y social de los seres humanos. No necesitamos que Dios nos diga que no debemos matar, porque podemos deducir racionalmente que el asesinato destruye el tejido social que necesitamos para prosperar. ¿No es esto más sólido que basar la moralidad en mandamientos arbitrarios de una autoridad externa? Para Spinoza, una ética basada en la comprensión racional de la naturaleza humana era más firme que una basada en el miedo al castigo divino. Pero había algo aún más revolucionario en el pensamiento de Spinoza, su análisis de los profetas bíblicos. Mientras que la tradición religiosa veía a los profetas como receptores pasivos de revelaciones divinas, Spinoza los analizó como figuras históricas concretas, productos de su tiempo y circunstancias. ¿Cómo explicaba Spinoza las visiones proféticas? No como intervenciones sobrenaturales, sino como productos de la imaginación humana, funcionando en condiciones específicas. Los profetas eran individuos con imaginaciones particularmente vívidas, que interpretaban los eventos de su época a través de imágenes simbólicas y poéticas. ¿Te has dado cuenta de que muchas visiones proféticas reflejan perfectamente las preocupaciones políticas y sociales de su época? Los profetas del exilio babilónico hablan constantemente del regreso a la tierra prometida. Los profetas de épocas de crisis social denuncian la injusticia y la corrupción. ¿No es más probable que estuvieran respondiendo a las circunstancias reales de sus comunidades que recibiendo mensajes directos del cielo? Para Spinoza, esto no disminuía el valor de los textos proféticos. Al contrario, los hacía más relevantes porque los conectaba con experiencias humanas reales. Un profeta que denuncia la injusticia social no necesita haber recibido un mensaje divino para que su denuncia sea válida. La validez viene de la veracidad de su observación sobre la realidad social. Pero ¿qué pasaba con los milagros? Esta era otra piedra angular de la fe tradicional que Spinoza analizó despiadadamente. Su argumento era simple, pero devastador. Si Dios es idéntico a las leyes naturales, entonces no puede violarlas. Los llamados milagros son simplemente eventos naturales que no entendemos completamente. El mar rojo que se abre para los israelitas, el sol que se detiene para Josué, las plagas de Egipto. Todos estos eventos, si ocurrieron, tuvieron causas naturales. El error está en atribuirlos a intervención sobrenatural en lugar de buscar sus causas físicas. ¿No te parece que esta perspectiva hace el universo más maravilloso, no menos? Para Spinoza, entender las leyes naturales era una forma de conocer a Dios. Cada descubrimiento científico era una revelación divina. Cada ecuación matemática era una oración. Esta era la espiritualidad de Spinoza. No la adoración de un Dios antropomórfico, sino el amor intelectual de Dios, que surge de comprender las leyes que gobiernan la realidad. ¿No es esto más sublime que el miedo a un juez celestial? Pero las implicaciones políticas del pensamiento de Spinoza eran igualmente revolucionarias. Si los textos sagrados no tienen autoridad divina, entonces las instituciones religiosas que basan su poder en la interpretación de estos textos pierden su legitimidad. El poder debe basarse en el consentimiento racional de los gobernados, no en la supuesta voluntad divina interpretada por sacerdotes. ¿Puedes imaginar el pánico que esto causó en las jerarquías religiosas de la época? Durante siglos, reyes y sacerdotes habían justificado su autoridad afirmando que gobernaban por mandato divino. Spinoza
Estaba diciendo que este mandato divino era una invención humana utilizada para justificar el poder. La democracia, para Spinoza, era la forma más natural de gobierno, porque reconocía que la autoridad política surge del pueblo, no de Dios. Esta idea era tan radical en el siglo XVII que la mayoría de sus contemporáneos la consideraban impensable. ¿Pero qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Por qué deberíamos importarnos por las ideas de un filósofo del siglo XVII? La respuesta es que las preguntas que Spinoza planteó siguen siendo relevantes. ¿De dónde viene la autoridad moral? ¿Cómo debemos interpretar textos antiguos que afirman tener autoridad divina? ¿Cuál es el papel de la religión en una sociedad democrática? Muchas de las batallas culturales contemporáneas son ecos de las ideas que Spinoza desarrolló hace más de 350 años. El debate sobre la enseñanza de la evolución en las escuelas, las discusiones sobre derechos reproductivos, las tensiones entre libertad religiosa y derechos civiles, todas estas controversias reflejan la tensión fundamental entre autoridad religiosa tradicional y pensamiento racional crítico. Einstein, cuando le preguntaron si creía en Dios, respondió famosamente: «Creo en el Dios de Spinoza». ¿Qué quería decir? Que podía concebir una espiritualidad basada en el asombro ante las leyes naturales, una reverencia hacia la complejidad y belleza del universo, sin necesidad de un Dios personal que interviene en los asuntos humanos. ¿No es fascinante que uno de los científicos más grandes de la historia encontrara en Spinoza una forma de reconciliar ciencia y espiritualidad? Para Einstein, estudiar física era una forma de oración. Descubrir las leyes del universo era una forma de conocer a Dios. Pero el legado de Spinoza va más allá de la ciencia. Su método de análisis textual transformó completamente los estudios bíblicos. Hoy en día, prácticamente ningún académico serio sostiene que Moisés escribió el Pentateuco. La exégesis histórico-crítica que se enseña en universidades y seminarios de todo el mundo es, fundamentalmente, un desarrollo de los métodos que Spinoza pioneó. ¿Te das cuenta de que las ideas que una vez fueron consideradas heréticas blasfemas ahora se enseñan en las mejores universidades del mundo? Esto nos demuestra algo importante sobre el progreso del conocimiento humano. La verdad eventualmente prevalece, aunque inicialmente sea rechazada por las autoridades establecidas. Pero, ¿significa esto que Spinoza tenía razón en todo? Como cualquier pensador, sus ideas tuvieron limitaciones. Su conocimiento del hebreo bíblico, aunque impresionante para su época, era limitado comparado con lo que sabemos hoy. Algunos de sus argumentos específicos sobre la datación de textos bíblicos han sido refinados o corregidos por investigaciones posteriores. Sin embargo, sus intuiciones fundamentales han resistido la prueba del tiempo. El Pentateuco efectivamente fue compilado por múltiples autores en diferentes épocas. Los textos bíblicos efectivamente reflejan las preocupaciones históricas específicas de las comunidades que los produjeron. Los milagros efectivamente pueden explicarse sin recurrir a intervención sobrenatural. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿Cómo vivimos en un mundo donde los fundamentos tradicionales de la moralidad y la espiritualidad han sido cuestionados tan profundamente? La respuesta de Spinoza era clara: abrazamos la libertad y la responsabilidad que viene con el pensamiento crítico. Si no hay un Dios personal vigilando nuestras acciones, entonces somos completamente responsables de nuestras elecciones. Si no hay mandamientos divinos que seguir ciegamente, entonces debemos usar nuestra razón para determinar cómo vivir. Si no hay promesas de recompensas celestiales, entonces debemos encontrar significado y propósito en esta vida, aquí y ahora. ¿Es esto aterrador o liberador? Para Spinoza era definitivamente liberador. Nos libera del miedo, de la culpa religiosa, de la necesidad de aprobación de autoridades externas. Nos permite vivir auténticamente, guiados por nuestra comprensión racional de lo que es bueno para nosotros y para nuestra comunidad.
Pero ¿qué pasa con la necesidad humana de trascendencia, de conexión con algo más grande que nosotros mismos? Spinoza no negaba esta necesidad, la redefinía. La trascendencia no viene de conectar con un Dios personal, sino de comprender nuestro lugar en el cosmos, de reconocer que somos parte de una realidad infinitamente compleja y hermosa. Cuando contemplas el cielo estrellado y sientes esa sensación de asombro, necesitas creer que hay un Dios personal que creó esas estrellas para sentir reverencia. O la reverencia surge naturalmente de reconocer la magnificencia del universo del cual formas parte. Para Spinoza, esta segunda forma de espiritualidad era más profunda y más genuina que la primera. No requiere suprimir la razón o aceptar creencias que contradicen la evidencia. Al contrario, mientras más aprendemos sobre el universo, más motivos tenemos para asombrarnos. ¿Y qué pasa con la ética? Si Dios no nos dio los 10 mandamientos, ¿cómo sabemos qué está bien y qué está mal? La respuesta de Spinoza era que la ética emerge de la naturaleza social y racional de los seres humanos. No matamos porque reconocemos racionalmente que vivir en una sociedad donde el asesinato es común sería terrible para todos, incluyéndonos a nosotros. ¿No es esto más sólido que obedecer reglas por miedo al castigo? Una ética basada en la comprensión racional de las consecuencias de nuestras acciones es más madura y más confiable que una basada en autoridad externa. Esto no significa que todo se vale. Al contrario, significa que tenemos la responsabilidad de pensar cuidadosamente sobre las consecuencias de nuestras acciones, de considerar cómo afectan a otros, de buscar formas de vida que maximicen el florecimiento humano. Pero ¿cómo sabemos qué maximiza el florecimiento humano? Aquí Spinoza era optimista sobre la capacidad humana de aprender y crecer. A través de la experiencia, la reflexión, la ciencia y la filosofía podemos desarrollar una comprensión cada vez más sofisticada de lo que nos permite vivir bien juntos. ¿No es esto lo que hemos estado haciendo como especie? Nuestras concepciones de los derechos humanos, de la justicia, de la dignidad, han evolucionado enormemente en los últimos siglos. La esclavitud una vez fue considerada moralmente aceptable. Ahora la reconocemos como una abominación. Los derechos de las mujeres, de las minorías, de los niños, han expandido dramáticamente. ¿No sugiere esto que la moralidad puede progresar sin necesidad de revelación divina? Para Spinoza, este progreso moral era evidencia de que los seres humanos tienen una capacidad natural para desarrollar formas de vida más éticas y más satisfactorias. No necesitamos supervisión celestial, necesitamos libertad para pensar, experimentar y aprender. Pero ¿qué pasa con el significado? Si no hay un plan divino, si no hay un propósito cósmico para nuestras vidas, ¿cómo encontramos significado? La respuesta de Spinoza era que el significado no es algo que encontramos, es algo que creamos. Cada momento de comprensión, cada acto de amor, cada experiencia de belleza, cada contribución al bienestar de otros, estas cosas tienen significado inherente. No necesitan ser validadas por una autoridad externa. Su valor surge de su capacidad de enriquecer la experiencia humana. ¿No es esto más auténtico que buscar significado en recompensas futuras o en el cumplimiento de mandamientos externos? Cuando ayudas a alguien que sufre, ¿lo haces porque Dios te lo ordena o porque reconoces el valor inherente de aliviar el sufrimiento? Para Spinoza, las mejores acciones humanas surgen de la comprensión y la compasión, no del miedo o la obediencia. Una persona que es ética, porque entiende por qué la ética es importante, es más confiable que una persona que es ética solo por miedo al castigo. ¿Y qué pasa cuando enfrentamos el sufrimiento y la muerte? Estas son las preguntas más difíciles para cualquier filosofía. Si no hay vida después de la muerte, si no hay justicia cósmica que eventualmente corrija todas las injusticias, ¿cómo enfrentamos las tragedias inevitables de la existencia humana? Spinoza no minimizaba estas dificultades.
pero ofrecía una perspectiva que muchos encuentran consoladora. Somos parte de algo infinitamente más grande que nosotros mismos. Nuestras vidas individuales son temporales, pero la realidad de la cual formamos parte es eterna. Cuando morimos, los átomos que componen nuestros cuerpos continúan existiendo, formando parte de otras estructuras, otras formas de vida. ¿No hay algo hermoso en esta visión? No permanecemos como individuos conscientes después de la muerte, pero tampoco desaparecemos completamente. Continuamos siendo parte del universo, parte de la naturaleza, parte de Dios en el sentido spinoziano. Además, mientras vivimos, tenemos la capacidad extraordinaria de comprender nuestra situación, de apreciar la belleza, de experimentar amor, de contribuir al bienestar de otros. ¿No es esto milagroso en sí mismo? ¿No es extraordinario que el universo haya evolucionado hasta el punto donde partes de sí mismo, nosotros, pueden contemplarlo y comprenderlo? Para Spinoza, esta capacidad de comprensión racional era lo más divino en nosotros. Cuando usamos nuestra razón para entender las leyes naturales, cuando contemplamos la estructura matemática del cosmos, cuando apreciamos la interconexión de todos los fenómenos naturales, estamos participando en lo que él llamaba el amor intelectual de Dios. ¿No es esta una forma de espiritualidad más elevada que la súplica a un Dios antropomórfico? ¿No es más noble contemplar el universo con comprensión que adorar una deidad con ignorancia? Esta era la revolución espiritual que Spinoza proponía. No la eliminación de lo sagrado, sino su redefinición. Lo sagrado no está en un reino sobrenatural separado de la naturaleza. Está en la naturaleza misma, en las leyes que la gobiernan, en la capacidad humana de comprenderlas y apreciarlas. Pero ¿cómo implementamos estas ideas en la vida práctica? ¿Cómo vivimos como espinozistas en el siglo XXI? No hay una respuesta única, porque Spinoza valoraba la libertad individual por encima de todo. Pero podemos extraer algunos principios generales. Primero, abraza la razón como tu guía más confiable. Esto no significa ser frío o calculador, sino estar dispuesto a cambiar tus creencias cuando la evidencia lo requiera. Mantén una mente abierta, pero crítica. Segundo, reconoce tu lugar en la naturaleza. No eres el centro del universo, pero eres parte integral de él. Tus acciones tienen consecuencias que se extienden más allá de ti mismo. Actúa con conciencia de esta interconexión. Tercero, cultiva lo que Spinoza llamaba alegría, no la frivolidad superficial, sino el profundo contentamiento que viene de vivir de acuerdo con tu naturaleza más elevada. Busca experiencias que expandan tu comprensión y tu capacidad de amor. Cuarto, resiste la tentación de buscar autoridades externas que te digan cómo vivir. Usa tu propia razón, informada por la mejor evidencia disponible para tomar decisiones éticas. Quinto, encuentra formas de contribuir al bienestar de otros. No porque un mandamiento divino te lo ordene, sino porque reconoces que tu propio bienestar está conectado con el bienestar de tu comunidad. ¿No son estos principios que la mayoría de nosotros podríamos adoptar independientemente de nuestras creencias religiosas específicas? La belleza del enfoque de Spinoza es que no requiere que abandones completamente la tradición religiosa si ésta te proporciona significado y comunidad. Simplemente requiere que la abordes con pensamiento crítico en lugar de aceptación ciega. Muchos cristianos, judíos y musulmanes contemporáneos han encontrado formas de integrar insights spinozianos en sus tradiciones religiosas. Ven los textos sagrados como documentos humanos inspirados que contienen sabiduría importante, pero no como dictados divinos inerrantes. Practican rituales religiosos por su valor comunitario y simbólico, no porque crean que Dios los requiere literalmente. ¿No es esto más honesto intelectualmente que fingir que las contradicciones bíblicas no existen o que los milagros científicamente imposibles realmente ocurrieron? ¿No es más maduro espiritualmente encontrar significado en las tradiciones religiosas sin tener que suprimir el pensamiento crítico?
Por supuesto, no todos estarán cómodos con este enfoque. Muchas personas encuentran consuelo en la certeza que proporcionan las creencias religiosas tradicionales, y Spinoza respetaría esta elección, siempre y cuando no se use para suprimir la libertad de pensamiento de otros. Pero ¿qué pasa con aquellos que encuentran las ideas de Spinoza liberadoras pero inquietantes? Es normal sentir cierta ansiedad cuando cuestionamos creencias fundamentales. Spinoza mismo pasó por este proceso cuando se alejó de la fe de su infancia. Su consejo sería: procede gradualmente. No tienes que abandonar todas tus creencias de una vez. Permite que tu comprensión evolucione naturalmente a medida que aprendes más sobre el mundo. Mantente abierto a nuevas ideas, pero no te sientas presionado a aceptar cualquier cosa que no te convenza racionalmente. ¿Y qué pasa si, después de considerar cuidadosamente las ideas de Spinoza, decides que prefieres mantener creencias religiosas más tradicionales? Eso también está bien. Lo importante, desde una perspectiva spinociana, no es qué conclusiones específicas alcances, sino que uses tu propia razón para alcanzarlas. El enemigo de Spinoza no era la religión per se, sino el dogmatismo. La insistencia en que ciertas ideas deben aceptarse sin cuestionamiento, ya sea dogmatismo religioso, político o científico. Cualquier sistema de pensamiento que prohíbe el cuestionamiento crítico es, desde la perspectiva de Spinoza, una forma de tiranía intelectual. ¿No es esto relevante para nuestro tiempo? Vivimos en una época de polarización extrema, donde muchas personas se aferran a sus creencias políticas y religiosas con la misma intensidad fanática que Spinoza criticaba en su época. Su mensaje de tolerancia, pensamiento crítico y humildad intelectual es quizás más necesario ahora que nunca. Imagínate un mundo donde las personas pudieran discrepar sobre cuestiones fundamentales sin demonizar a quienes piensan diferente. Imagínate debates políticos basados en evidencia y razonamiento en lugar de dogma y demagogia. Imagínate religiones que celebren la diversidad de pensamiento en lugar de exigir conformidad ciega. ¿No es este el tipo de mundo que Spinoza estaba tratando de crear con su filosofía? Un mundo donde la autoridad se basa en la razón y el consentimiento, no en la tradición y la coerción. Un mundo donde las personas son libres de buscar la verdad sin temor a la persecución. Por supuesto, Spinoza no era ingenuamente optimista. Reconocía que la mayoría de las personas preferirán la comodidad de la certeza dogmática a la incertidumbre del pensamiento crítico. Reconocía que aquellos en posiciones de poder resistirán cualquier filosofía que cuestione la fuente de su autoridad. Pero también creía que la verdad tiene su propio poder. Las ideas correctas eventualmente prevalecen porque son más útiles para navegar la realidad. Una medicina basada en ciencia funciona mejor que una basada en superstición. Una política basada en evidencia produce mejores resultados que una basada en prejuicios. ¿No hemos visto esto una y otra vez en la historia? Las ideas de Spinoza sobre democracia, derechos humanos, separación de Iglesia y Estado y pensamiento crítico fueron una vez consideradas peligrosamente radicales. Ahora forman la base de las sociedades más prósperas y libres del mundo. Esto no significa que el progreso sea inevitable o que no haya retrocesos. Cada generación debe elegir nuevamente entre dogma y razón, entre autoridad y libertad, entre miedo y comprensión. Las ideas de Spinoza nos proporcionan herramientas para hacer estas elecciones sabiamente, pero no pueden hacerlas por nosotros. Entonces, ¿cuál es el mensaje final de Spinoza para nosotros hoy? Quizás se puede resumir así: tienes la capacidad de pensar por ti mismo. Tienes la responsabilidad de usar esta capacidad sabiamente. Tienes el derecho de vivir de acuerdo con las conclusiones de tu propio razonamiento. Y tienes la obligación de respetar el mismo derecho en otros. ¿No es este un mensaje de esperanza? En un mundo que a menudo parece dominado por fuerzas irracionales, Spinoza nos recuerda que la razón humana, aunque limitada, es real y poderosa. Podemos entender aspectos importantes de la realidad.
Podemos distinguir entre mejores y peores formas de vivir. Podemos crear significado y belleza en un universo que no fue diseñado específicamente para nosotros. ¿No es suficiente? ¿No es extraordinario que criaturas como nosotros hayamos evolucionado en un universo como este? ¿No es milagroso, en el sentido más profundo de la palabra, que podamos contemplar nuestra propia existencia y la existencia del cosmos del cual formamos parte? Para Spinoza, estas preguntas no eran retóricas. La respuesta era un rotundo sí. La existencia es extraordinaria. La conciencia es milagrosa. La capacidad humana de comprender y crear es divina en el sentido más auténtico de la palabra. Vivir de acuerdo con esta comprensión, abrazar tanto las posibilidades como las responsabilidades de la existencia humana, encontrar alegría en la comprensión y el amor, contribuir al florecimiento de otros. Esto era para Spinoza lo más cercano a una vida santa que los seres humanos pueden alcanzar. Y lo más hermoso de todo es que esta santidad no requiere permiso de ninguna autoridad externa. No requiere adherencia a ningún dogma específico. No requiere suprimir ninguna parte de tu humanidad. Simplemente requiere que seas completamente humano, racional, compasivo, curioso, valiente. ¿No es esta la libertad más profunda? ¿No es esta la dignidad más elevada? ¿No es esta, al final, la verdad mosaica que Spinoza reveló? Que no necesitamos tablas de piedra escritas por un Dios externo, porque llevamos dentro de nosotros mismos la capacidad de discernir lo bueno, lo verdadero y lo bello. Esta es la revolución de Spinoza, no la destrucción de lo sagrado, sino su democratización. No la eliminación de Dios, sino su redefinición como la totalidad de la realidad de la cual formamos parte. No el fin de la moralidad, sino su fundación en bases más sólidas que el miedo a la autoridad externa. Si estas ideas te han impactado, si han abierto nuevas perspectivas o confirmado intuiciones que ya tenías, compártelas. La verdad, como creía Spinoza, no teme la luz. Al contrario, se fortalece cuando se examina abiertamente y se discute libremente. Comparte este video con esa persona en tu vida que siempre está haciendo preguntas profundas, que no se conforma con respuestas superficiales, que tiene el coraje de cuestionar incluso sus creencias más fundamentales. Porque al final, como Spinoza nos enseñó, somos absolutamente libres para hacer de esta vida un cielo o un infierno. Y esa, querido amigo, es la única verdad divina que realmente importa. Del pecado al deseo, la revolución alimentaria de Spinoza. ¿Sabes que la humanidad lleva más de 1500 años sintiendo culpa por algo tan natural como disfrutar la comida? Te hago una pregunta. ¿Desde qué país me estás viendo y qué hora es ahí donde estás? Me da mucha curiosidad saber que este mensaje llega a personas de toda América Latina y España en diferentes momentos del día. Déjamelo en los comentarios, porque hay algo profundo en saber que mientras leemos estas líneas, en algún lugar del mundo, alguien está sintiendo culpa por su última comida. Antes de continuar, si estás en tu celular, podrías tocar el corazoncito. Eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas que necesitan liberarse de siglos de culpa alimentaria. La reinterpretación radical del apetito. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sentís que necesitas controlar tus ganas de comer? ¿De dónde viene esa voz interna que te dice que ciertos deseos son malos o peligrosos? La respuesta te va a sorprender, porque resulta que Baruch Spinoza ya había resuelto este enigma hace más de 3 siglos. Imagina por un momento que estás en la casa de Spinoza en La Haya, en el año 1675. Este hombre, que había sido expulsado de su comunidad religiosa por cuestionar las verdades establecidas, estaba puliendo lentes durante el día para ganarse la vida, pero por las noches desarrollaba una de las ideas más revolucionarias de la historia humana. Spinoza se había dado cuenta de algo fundamental. Lo que las religiones llamaban gula no era realmente un pecado contra Dios, sino una expresión mal entendida de algo mucho más profundo y hermoso, nuestro conatus, nuestra fuerza vital esencial.
Pero, ¿qué significa exactamente reinterpretar el apetito? Spinoza nos invita a hacer un experimento mental revolucionario. En lugar de ver nuestros deseos alimentarios como impulsos peligrosos que deben ser controlados, ¿qué pasaría si los viéramos como información inteligente que nuestro ser nos está proporcionando? Cuando sentís antojo de algo dulce, según la moral tradicional, deberías resistirte porque es tentación. Pero según Spinoza, ese antojo es tu conatus diciéndote algo importante. Tal vez necesitas energía rápida para alguna actividad mental o física. Tal vez estás celebrando algo y tu ser quiere expresar alegría. O tal vez estás pasando por un momento difícil y necesitas el consuelo que ciertos sabores pueden proporcionar. ¿Ves la diferencia radical? En lugar de guerra contra tu cuerpo, Spinoza propone diálogo con tu cuerpo. En lugar de desconfianza hacia tus deseos, propone desarrollar la sabiduría para entender qué te están comunicando. La sabiduría oculta del cuerpo. Pero acá viene algo que va a cambiar para siempre cómo ves tu relación con la comida. Spinoza descubrió que nuestro cuerpo no es simplemente un recipiente pasivo donde colocamos alimentos. Es un sistema inteligente, increíblemente sofisticado, que está constantemente evaluando qué necesita para mantener y aumentar su potencia vital. ¿Te has dado cuenta de cómo tu cuerpo sabe exactamente cuándo necesita sal después de hacer ejercicio? ¿O cómo a veces sentís ganas de comer algo ácido cuando has comido demasiados alimentos pesados? Esa no es casualidad, es tu conatus operando a través de la sabiduría corporal. Los monjes medievales creían que estos impulsos venían del diablo 3. Los moralistas modernos los ven como debilidades que hay que vencer. Pero Spinoza nos muestra una tercera opción. Son señales de un sistema inteligente que busca el equilibrio y la vitalidad. ¿Sabes lo que es realmente fascinante? Que la ciencia moderna está validando exactamente lo que Spinoza intuyó hace siglos. Los neurocientíficos han descubierto que nuestro intestino tiene más de 500 millones de neuronas, más que la médula espinal. Lo que llamamos hambre emocional resulta que tiene bases neurológicas reales y complejas. Nuestro cuerpo está constantemente procesando información sobre nuestro estado energético, nuestro equilibrio hormonal, nuestras necesidades de micronutrientes, nuestro estado emocional, y todo eso se traduce en deseos específicos de ciertos tipos de alimentos. La pregunta entonces no es ¿cómo puedo controlar estos deseos? La pregunta spinociana es ¿qué me están diciendo estos deseos y cómo puedo responder de manera que realmente aumente mi potencia vital? Alimentación y potencia vital. Acá es donde la filosofía de Spinoza se vuelve tremendamente práctica. Él nos propone un criterio completamente nuevo para evaluar nuestras elecciones alimentarias. Esto aumenta o disminuye mi potencia. Pero, ¿qué significa potencia en términos alimentarios? No se trata simplemente de energía física, aunque eso está incluido. Se trata de tu capacidad total para vivir, crear, relacionarte, pensar, sentir, actuar en el mundo. Un alimento que aumenta tu potencia es aquel que te deja sintiéndote más vital, más claro mentalmente, más estable emocionalmente, más capaz de hacer lo que querés hacer en tu vida. Un alimento que disminuye tu potencia es aquel que te deja sintiéndote pesado, confuso, emocionalmente inestable, menos capaz. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que es este criterio? Ya no se trata de seguir reglas externas sobre qué es bueno o malo para comer 14. Se trata de desarrollar tu propia sabiduría para reconocer qué alimentos, en qué cantidades, en qué momentos realmente te nutren de manera integral. Esto incluye algo que los moralistas alimentarios odian admitir, que el placer genuino es parte fundamental de la nutrición. Cuando comes algo que realmente disfrutas, tu cuerpo libera endorfinas, mejora tu digestión, reduce el estrés, fortalece tu sistema inmunológico. El placer no es el enemigo de la salud, es uno de sus componentes esenciales.
La comunión como acto de alegría. Spinoza también entendió algo que las religiones habían pervertido, que comer junto a otros puede ser una de las experiencias más profundamente alegres y conectivas de la vida humana. Las religiones tradicionales habían convertido las comidas compartidas en ocasiones para juzgar y controlar. Quien comía demasiado era visto como glotón. Quien disfrutaba demasiado era considerado hedonista 35. Pero Spinoza vio que cuando las personas se reúnen alrededor de la comida con alegría genuina, sin juicio, algo mágico sucede. Sus potencias individuales se combinan y amplifican. ¿Has notado la diferencia entre comer solo con culpa y comer con personas que amas en un ambiente de celebración? En el primer caso, incluso los alimentos más nutritivos pueden caerte pesados. En el segundo caso, incluso alimentos simples pueden nutrirte profundamente. Esto no es sentimentalismo, es la demostración práctica de una de las ideas centrales de Spinoza, que los seres humanos somos fundamentalmente sociales y que nuestro bienestar individual está intrínsecamente conectado con nuestras relaciones con otros. La comida compartida con alegría se convierte en lo que Spinoza llamaría una noción común, una experiencia que aumenta simultáneamente la potencia de todos los participantes. El placer se multiplica, la nutrición se amplifica, las conexiones se fortalecen. Moderación espontánea versus control forzado. Aquí llegamos a uno de los insights más profundos y contraintuitivos de la filosofía spinociana aplicada a la alimentación. Los sistemas morales tradicionales promovían la moderación a través del control externo, la restricción, la disciplina forzada 23. Spinoza propone algo radicalmente diferente. La moderación espontánea que surge de la sabiduría interna. ¿Cuál es la diferencia? El control forzado viene del miedo, de la idea de que nuestros deseos son inherentemente peligrosos y deben ser dominados. La moderación espontánea viene de la alegría, de la comprensión cada vez más refinada de qué es lo que realmente nos nutre. Cuando realmente escuchas a tu cuerpo, cuando comes con atención plena, cuando elegís alimentos que genuinamente aumentan tu potencia, algo extraordinario sucede. Tu cuerpo naturalmente encuentra su equilibrio. No necesitas forzarte a parar de comer. Simplemente perdés el deseo de continuar cuando has tenido suficiente. ¿Por qué? Porque tu conatus no busca el exceso destructivo, busca la vitalidad óptima. El exceso compulsivo surge cuando hay confusión, cuando estás tratando de satisfacer con comida necesidades que en realidad son emocionales, sociales o espirituales. La revolución de los afectos en la mesa Spinoza clasificó todos los afectos humanos en 3 categorías fundamentales: alegría, tristeza y deseo. Esta clasificación puede transformar completamente cómo entendés tus experiencias alimentarias. La alegría alimentaria es lo que experimentás cuando comes algo que realmente aumenta tu potencia. No es solo placer momentáneo, es una sensación profunda de satisfacción, vitalidad y bienestar que puede durar horas después de la comida. La tristeza alimentaria es lo que experimentás cuando comes algo que disminuye tu potencia. Puede ser pesadez física, confusión mental, culpa emocional, o simplemente esa sensación vaga de que algo no está bien. El deseo alimentario es la fuerza que te impulsa hacia lo que crees que va a aumentar tu potencia. Pero acá está lo crucial. Tus deseos pueden estar basados en ideas adecuadas o inadecuadas sobre lo que realmente te conviene. ¿Cómo desarrollas ideas más adecuadas sobre tus necesidades alimentarias? A través de lo que Spinoza llamaba experiencia vaga, prestando atención cuidadosa a cómo diferentes alimentos te afectan realmente, no solo en el momento de comerlos, sino en las horas y días siguientes. Identificando afectos pasivos y activos. Una de las distinciones más útiles de Spinoza es entre afectos pasivos y afectos activos. 14.
Esta distinción puede revolucionar tu relación con la comida. Los afectos pasivos en la alimentación son aquellos que surgen como reacción a fuerzas externas que no entendés completamente. Por ejemplo, comes compulsivamente porque estás estresado en el trabajo, pero no sos consciente de la conexión entre el estrés y la compulsión. Estás siendo pasivo porque fuerzas externas están determinando tu comportamiento sin tu comprensión consciente. Los afectos activos en la alimentación son aquellos que surgen de tu propia naturaleza y comprensión. Por ejemplo, reconoces que estás estresado. Entendés que el estrés puede generar deseos de comer compulsivamente y elegís conscientemente una forma de lidiar con el estrés que realmente aumente tu potencia. Tal vez una caminata, tal vez una comida nutritiva y placentera, tal vez una conversación con un amigo. La diferencia no está en la acción externa. En ambos casos podrías terminar comiendo, sino en el grado de comprensión y elección consciente involucrado. ¿Cómo pasas de afectos pasivos a afectos activos? A través de lo que Spinoza llamaba conocimiento de las causas. Entender por qué deseas lo que deseas, qué factores están influyendo en tus elecciones, qué necesidades reales están por detrás de tus impulsos aparentes. Transformando paixões e mazoes. La palabra pasión en Spinoza no significa algo romántico o intenso, significa ser movido por fuerzas que no entendés completamente. Una acción, por el contrario, es ser movido por tu propia naturaleza consciente, si seis. En términos alimentarios, esto significa la diferencia entre comer reactivamente y comer conscientemente. Comer reactivamente es cuando tus emociones, tu entorno, tus hábitos automáticos o las presiones sociales determinan qué, cuándo y cómo comes. Comer conscientemente es cuando tu comprensión clara de tus necesidades reales y tu deseo genuino de nutrir tu potencia vital guían tus elecciones. Esta transformación no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso gradual de desarrollo de lo que Spinoza llamaba conocimiento adecuado de vos mismo. Implica observar sin juzgar tus patrones alimentarios actuales. ¿Cuándo comes más? ¿Cuándo comes menos? ¿Qué emociones están presentes? ¿Qué situaciones sociales influyen en tus elecciones? Experimentar conscientemente con diferentes formas de comer. ¿Cómo te sentís cuando comes despacio versus cuando comes rápido? ¿Cómo te afectan diferentes tipos de alimentos en diferentes momentos del día? ¿Cómo cambia tu experiencia cuando comes solo versus acompañado? Desarrollar un vocabulario más preciso para describir tus experiencias. En lugar de tengo hambre, tal vez tengo hambre de algo salado y crujiente porque estoy ansioso, o tengo hambre de algo suave y dulce porque necesito consuelo. La crítica radical al moralismo alimentario. Aquí es donde Spinoza se vuelve verdaderamente revolucionario. Su crítica al moralismo alimentario no es simplemente una defensa del placer, es un ataque filosófico profundo a todo el sistema de control social basado en la culpa. ¿Te has preguntado alguna vez quién se beneficia cuando vos sentís culpa por tus deseos alimentarios? Spinoza entendió que la culpa es una herramienta de poder. Cuando las personas sienten que sus impulsos naturales son pecaminosos, se vuelven dependientes de autoridades externas que les dicen qué está bien y qué está mal. 23. Durante siglos, estas autoridades fueron religiones. En la modernidad son industrias. La industria de las dietas, la industria de los suplementos, la industria del fitness, la industria de la belleza, todas prosperan creando y manteniendo la sensación de que hay algo fundamentalmente malo en tu relación natural con la comida. Spinoza nos propone algo radicalmente diferente, que vos sos la única autoridad legítima sobre tu propio cuerpo. No porque todo vale, o porque no hay criterios, sino porque vos sos la única persona que puede sentir desde adentro que aumenta o disminuye tu potencia vital, desmontando la culpa ancestral. ¿Sabés cuál es una de las ideas más liberadoras de Spinoza? Que la culpa que sentís por comer no es tuya. Es una herencia cultural que llevas en tu mente, pero que no surge de tu experiencia directa. 23.
Esta culpa tiene una historia específica. Fue construida deliberadamente por instituciones que necesitaban controlar los cuerpos y los deseos de las personas para mantener su poder. Se transmitió de generación en generación a través de sistemas educativos, religiosos, médicos y mediáticos. Pero acá viene lo liberador. Si la culpa fue construida, puede ser deconstruida. Si fue aprendida, puede ser desaprendida. Spinoza nos muestra que no tenemos que cargar con los miedos y las restricciones de generaciones pasadas que vivían en contextos completamente diferentes. Esto significa que podés comer cualquier cosa en cualquier momento sin ninguna reflexión, para nada. Significa que podés desarrollar tu propia sabiduría alimentaria basada en tu experiencia real, en lugar de seguir reglas inventadas por personas que nunca te conocieron y que probablemente tenían intereses muy diferentes a los tuyos. El mito de la pureza alimentaria. Una de las ideas más destructivas del moralismo alimentario es el concepto de alimentos puros versus alimentos impuros. 137. Spinoza destruye esta distinción, mostrando que es completamente arbitraria y culturalmente determinada. ¿Qué hace que un alimento sea puro? ¿Su origen? ¿Su forma de procesamiento? ¿Su precio? ¿Su rareza? Si analizas estas categorías, vas a descubrir que no tienen nada que ver con el efecto real del alimento en tu cuerpo y en tu bienestar. Spinoza nos propone un criterio mucho más sofisticado. Este alimento en este momento, en esta cantidad, en este contexto, ¿aumenta o disminuye mi potencia? La respuesta va a variar según tu constitución individual, tu momento de vida, tu situación emocional, tu entorno social. Un pedazo de torta de chocolate puede aumentar tu potencia si lo comes en una celebración con personas que amas. El mismo pedazo de torta puede disminuir tu potencia si lo comes compulsivamente mientras estás deprimido. No es el alimento en sí, es la relación total entre vos, el alimento y el contexto, liberándose del control externo. ¿Te has dado cuenta de cómo las dietas funcionan como religiones? Tienen sus textos sagrados, los libros de dieta, sus profetas, los gurús del fitness, sus rituales, los planes de comida, sus prohibiciones, los alimentos malos y sobre todo sus promesas de salvación, el cuerpo perfecto, la salud perfecta, la vida perfecta. Spinoza nos muestra que todas estas son formas de heteronomía, ser gobernado por leyes externas en lugar de por tu propia naturaleza consciente, y como todas las formas de heteronomía generan más problemas de los que resuelven. ¿Por qué las dietas no funcionan a largo plazo? Porque están basadas en la supresión de tu naturaleza en lugar de en el desarrollo de tu sabiduría. Te enseñan a desconfiar de tu cuerpo en lugar de a escucharlo. Te mantienen en una relación de guerra contigo mismo, en lugar de ayudarte a desarrollar una relación de colaboración amorosa. La autonomía alimentaria spinociana es completamente diferente. No se trata de hacer lo que se te ocurra sin reflexión. Se trata de desarrollar tu capacidad para discernir qué es lo que realmente te nutre, qué es lo que realmente aumenta tu potencia vital, qué es lo que realmente te hace más libre y más capaz de vivir la vida que querés vivir, creando un nuevo lenguaje. Una de las cosas más profundas que podés hacer para liberarte del moralismo alimentario es cambiar el lenguaje que usás para pensar y hablar sobre la comida. En lugar de alimentos buenos y alimentos malos, Spinoza nos invitaría a hablar de alimentos que aumentan mi potencia en este momento y alimentos que la disminuyen. En lugar de tengo que controlarme, podríamos decir quiero entender qué necesito realmente. En lugar de soy débil porque comí demasiado, podríamos decir algo en mi vida está necesitando atención y estoy tratando de satisfacerlo con comida. En lugar de no puedo comer eso porque es malo, podríamos decir prefiero no comer eso porque he observado que me hace sentir de una manera que no me gusta. ¿Ves la diferencia? En el primer conjunto de frases, sos una víctima de fuerzas externas.
la moralidad, la debilidad, las reglas. En el segundo conjunto, sos un agente consciente que está desarrollando sabiduría sobre su propia naturaleza. Reconociendo tu fuerza vital en acción, Spinoza creía que todos tenemos la capacidad de reconocer cuando nuestro conatus está operando libremente versus cuando está siendo reprimido o distorsionado. 189. En términos alimentarios, esto significa desarrollar la sensibilidad para distinguir entre vitalidad genuina y agitación artificial. La vitalidad genuina después de comer se siente como energía estable, claridad mental, bienestar emocional y una sensación general de que tu cuerpo está funcionando bien. La agitación artificial se siente como energía nerviosa, confusión mental, inestabilidad emocional y una sensación de que algo está desbalanceado. ¿Cómo desarrollas esta sensibilidad? A través de lo que Spinoza llamaba experimentos en el vivir. Probar conscientemente diferentes formas de alimentarte y observar cuidadosamente los efectos. Pero acá hay algo crucial. Estos experimentos tienen que hacerse desde la curiosidad, no desde el juicio. Si te acercas a tu experiencia alimentaria con la actitud de voy a probar esto para ver si soy bueno o malo, vas a contaminar la experiencia con moralismo. Si te acercas con la actitud de voy a probar esto para aprender más sobre mi naturaleza, vas a obtener información mucho más clara y útil. Alimentación intuitiva spinoziana. Lo que llamamos alimentación intuitiva moderna tiene muchas similitudes con lo que podríamos llamar alimentación spinoziana, pero con algunas diferencias importantes. La alimentación intuitiva moderna a menudo se presenta como un retorno a los instintos naturales. Spinoza sería más preciso. Se trata de desarrollar ideas cada vez más adecuadas sobre tus necesidades reales, y esto requiere tanto intuición como reflexión, tanto sensación corporal como comprensión mental. La alimentación spinoziana incluye atención a las señales corporales, hambre, saciedad, antojos, energía, pesadez, etc. Comprensión de los contextos emocionales. ¿Estás comiendo por hambre física, por ansiedad, por aburrimiento, por celebración, por conexión social? Observación de los patrones temporales. ¿Cómo afectan diferentes alimentos tu energía a lo largo del día? ¿Cómo cambian tus necesidades según las estaciones, tu ciclo hormonal, tu nivel de actividad? Experimentación consciente. Probar nuevos alimentos, nuevas formas de preparación, nuevos contextos sociales para comer. Reflexión sobre los valores. ¿Qué rol querés que la comida juegue en tu vida? ¿Cómo se relaciona tu alimentación con tus otros valores como la sostenibilidad, la justicia social, la creatividad? Y aquí viene algo que me encanta de Spinoza. Él entendía que este proceso nunca termina. No es que llegas a un punto donde ya sabes cómo alimentarte perfectamente. Tu cuerpo cambia, tu vida cambia, tus necesidades cambian. La sabiduría alimentaria es un proceso dinámico de adaptación constante. El placer sin culpa, como derecho natural. Acá llegamos tal vez al punto más revolucionario de toda la filosofía spinoziana aplicada a la alimentación. El placer no solo no es pecaminoso, sino que es información vital sobre lo que aumenta tu potencia. Durante siglos nos enseñaron que si algo se siente demasiado bien, probablemente está mal. 23. Spinoza invierte completamente esta lógica. Si algo genuinamente aumenta tu potencia, se va a sentir bien. El placer es la forma que tiene tu cuerpo de decirte, esto me nutre, esto me fortalece, esto me hace más yo mismo. Por supuesto, acá hay que hacer una distinción crucial entre placer genuino y placer artificial o compensatorio. El placer genuino es el que surge cuando algo realmente satisface una necesidad real. El placer artificial es el que surge cuando algo simula satisfacer una necesidad, pero en realidad la distorsiona o la posterga. ¿Cómo distinguís entre los dos? El placer genuino tiende a ser satisfactorio en una manera duradera. Después de experimentarlo, te sentís nutrido, completo, en paz. El placer artificial tiende a ser compulsivo y a generar más deseo del mismo tipo. Después de experimentarlo, te sentís vacío, agitado, insatisfecho. Pero acá viene lo importante.
Incluso esta distinción no debe convertirse en una nueva forma de moralismo. No se trata de juzgar tus experiencias como correctas o incorrectas, sino de desarrollar sensibilidad para reconocer qué tipos de experiencias realmente te nutren y cuáles te dejan queriendo más. Construyendo rituales que nutren el alma, Spinoza entendía que los seres humanos necesitamos rituales, necesitamos formas regulares de conectarnos con lo que es importante para nosotros. Pero en lugar de rituales impuestos desde afuera, él promovía rituales que surgen orgánicamente de tu propia naturaleza y tus propios valores. En términos alimentarios, esto puede significar desarrollar prácticas personales que honren tanto tus necesidades corporales como tus valores más profundos. Tal vez cocinar con cuidado y atención. Tal vez tomar unos momentos antes de comer para sentir gratitud. Tal vez crear espacios hermosos para compartir comidas con personas que amas. La clave es que estos rituales surjan de tu propia comprensión de lo que te nutre, no de reglas externas sobre lo que deberías hacer. Si un ritual te hace sentir más vital, más conectado, más presente, probablemente está aumentando tu potencia. Si te hace sentir culpable, obligado o desconectado de tu experiencia real, probablemente la está disminuyendo. Sostenibilidad versus perfeccionismo. Una de las ideas más liberadoras de Spinoza es que no necesitamos ser perfectos para ser buenos. En términos alimentarios, esto significa que no necesitas comer perfectamente para alimentarte bien. El perfeccionismo alimentario es en realidad una forma sutil de moralismo. Implica que existe una forma correcta de comer que debes alcanzar y que cualquier desviación de esa forma es un fracaso moral. Spinoza nos propone algo mucho más compasivo y realista: la sostenibilidad. ¿Cómo podés alimentarte de una manera que puedas mantener a lo largo del tiempo, que honre tus necesidades reales, que se adapte a los cambios en tu vida y que te deje sintiéndote vital y satisfecho? Esta perspectiva incluye la comprensión de que habrá momentos en que comes de maneras que no son ideales. Tal vez estás estresado y comes más dulces de lo usual. Tal vez estás de viaje y tus opciones son limitadas. Tal vez estás pasando por un momento emocional difícil y la comida te está proporcionando consuelo. En lugar de ver estos momentos como fracasos, la perspectiva spinociana los ve como información. ¿Qué te están diciendo sobre tus necesidades reales? ¿Qué podés aprender sobre tu naturaleza? ¿Cómo podés cuidarte mejor en el futuro? Influenciando y siendo influenciado, Spinoza entendía que los seres humanos somos profundamente sociales y que nuestras elecciones individuales tanto influyen como son influenciadas por nuestros entornos sociales. 510. Esto tiene implicaciones profundas para cómo pensamos sobre el cambio alimentario. Cuando empezás a desarrollar una relación más libre y alegre con la comida, inevitablemente vas a influir en las personas alrededor tuyo. Tu ejemplo de comer sin culpa, de escuchar a tu cuerpo, de disfrutar el placer sin ansiedad, va a ser una invitación silenciosa para que otros cuestionen sus propias restricciones. Pero también significa que vas a encontrar resistencia. Las personas que están profundamente atrapadas en el moralismo alimentario pueden sentirse amenazadas por tu libertad. Pueden tratar de hacerte sentir culpable, de convencerte de que tu enfoque es peligroso o irresponsable. Spinoza nos da herramientas para manejar esta situación. Primero, entender que la resistencia de otros no tiene que ver contigo. Tiene que ver con sus propios miedos y limitaciones. Segundo, mantener la compasión. Recordar que ellos también son víctimas del mismo sistema de control que vos estás dejando atrás. Tercero, sostener tu verdad sin necesidad de convencer a nadie. Tu ejemplo es suficiente, manteniendo la transformación a lo largo del tiempo. Una de las preguntas más prácticas es: ¿cómo sostenés esta nueva forma de relacionarte con la comida cuando el mundo entero parece estar conspirando para que vuelvas a la culpa y el control? Spinoza nos daría varias respuestas. Primero,
que cualquier cambio duradero tiene que surgir de la comprensión, no solo de la voluntad. Si realmente entendés por qué el moralismo alimentario es destructivo y por qué la libertad alimentaria es beneficiosa, esa comprensión va a ser más fuerte que las presiones externas. Segundo, que necesitas encontrar tu comunidad de afectos, personas que comparten tus valores y que te apoyan en tu proceso. Esto no significa que todos tienen que comer exactamente como vos, sino que pueden respetar tu enfoque y celebrar tu bienestar. Tercero, que tenés que ser paciente con el proceso. Has pasado años, tal vez décadas, internalizando mensajes sobre culpa alimentaria. No va a desaparecer de la noche a la mañana. Va a haber momentos en que la voz de la culpa vuelva a aparecer. Pero cada vez que la reconoces como lo que es una construcción cultural, en lugar de una verdad sobre tu naturaleza, te volvés un poco más libre. Por último, recordar que este proceso no es solo individual, es parte de un cambio cultural más amplio. Cada persona que se libera del moralismo alimentario hace más fácil que otras hagan lo mismo. Estás participando en una revolución silenciosa que puede transformar la relación de la humanidad con uno de sus actos más fundamentales. Y ahora, antes de cerrar, tengo una petición muy especial. Si estas palabras resonaron en tu corazón, si sentís que pueden ayudar a liberar a alguien más de esas cadenas invisibles de culpa alimentaria, compartí este contenido con esa persona que sabes que lo necesita. Puede ser alguien en tu familia que lucha con las dietas, un amigo que no puede disfrutar la comida sin ansiedad, o simplemente alguien que merece conocer la verdad sobre su derecho al placer y la vitalidad. Esta revolución espinociana no puede quedarse en los libros de filosofía. Necesita llegar a la mesa de cada hogar, al corazón de cada persona que alguna vez sintió que sus deseos naturales eran pecaminosos. Necesita convertirse en una nueva forma de vivir que honre tanto nuestras necesidades corporales como nuestros valores más profundos. Porque la verdad que Spinoza descubrió hace más de 3 siglos sigue siendo revolucionaria hoy. No eres culpable por desear, no eres malo por sentir placer, no necesitas la aprobación de ninguna autoridad externa para nutrir tu cuerpo con alegría. Tu conatus, tu fuerza vital, tu derecho a existir y prosperar, es lo más sagrado que existe en este universo, y cada comida puede ser una celebración de esa verdad.